En este video voy a tratar la parte final del proyecto del voltímetro digital, que no es un simple voltímetro, sino que es un doble voltímetro controlado por un solo microcontrolador. Y como habrán visto en el video anterior, yo había mostrado parte del avance del diseño del PCB. Luego de terminarlo, empecé a realizar los mismos procesos que hice en el video de la placa entrenadora de PIC. Lo imprimí en hoja, luego lo pasé a placa de cobre. Luego lo bañé en ácido para quitar el cobre que no necesita. Balanceándolo de esta manera es mejor porque así es más rápido el proceso. Y finalmente viene la parte de la pintura antisoldante. Lo que aún no he podido superar es el secado con luz ultravioleta, ya que todavía no cuento con la cámara de luz ultravioleta. Así que tuve que volver a hacer lo que hice la vez pasada. Puse varios LED de luz ultravioleta en un protobar y luego voltearlos hacia abajo para alumbrar a la placa y que finalmente se seque. Y no sé si se puede notar, pero ambas tienen un tono distinto de acabado. Es porque realicé una técnica distinta para cada una. La primera lo hice de la misma manera de la placa entrenadora de PIC, pero al ver que con esta técnica me tardaba mucho, entonces la segunda placa se me ocurrió hacerlo de otra manera. Y es una forma muy diferente de hacerlo, porque no he visto a nadie que lo haga de esta forma. De hecho, ni siquiera he encontrado en ningún video, solo se me ocurrió al momento y como tenía toda la pintura a la mano, lo hice sin pensarlo dos veces y dio resultado. Porque al final, como ven, quedó bien y yo creo que me voy a quedar con esta última técnica porque el proceso es más rápido. Más adelante, cuando haga otro video, voy a mostrarlo en video cómo es que realizo esta técnica. Y el proceso sigue con las perforaciones y soldadura de componentes. Acá por fin tengo ya las dos placas terminadas con sus componentes y como había mencionado, una de las placas va a ir montada sobre la otra. En esta placa tengo todo el circuito para que pueda funcionar el microcontrolador, el divisor de voltaje y el circuito limitador de voltaje, el 7805, que se va a encargar de alimentar todo el circuito. En el divisor de voltaje lo que he hecho con la resistencia variable es ponerlo por atrás porque es necesario que esté al alcance. En cambio, si lo ponía por este lado, pues al momento de que esto se ponga encima no iba a poder manipularse, entonces por eso que decidí ponerlo del lado de atrás. Algo que hice que no me gustó, pero tuve que hacerlo, fue que tuve que agregarle resistencias fijas de 10K para encontrar la perfecta calibración, ya que se necesita muy alta precisión para que pueda funcionar bien el voltímetro, porque no me daba otra solución. Y este pulsador, que es un botón de reinicio para reiniciar el microcontrolador cuando se necesite. Y en esta otra placa está el circuito para controlar los displays. Como ven, están acá los octacopladores, 3 para cada uno. Está también sus resistencias, y para que funcione y se vean los números tengo que conectarlo de esta manera. Así finalmente es como va a funcionar y va a terminar el circuito.
Como les había mencionado en el video anterior, no podía hacerlo más grande la placa porque la fuente que tengo, el espacio que tengo, solamente me pide que tenga una altura de 4 centímetros por 11 centímetros de ancho. Y bueno, estos dos cables van hacia la fuente de 12 voltios que va a ser limitado por el limitador de voltaje y lo va a convertir a 5 voltios para que alimente todo el circuito. Estos tres cables de aquí son los cables que van a ir conectados a la fuente. Esto va conectado hacia el polo positivo, esto va conectado hacia el polo negativo y esto es neutral. Como les había mencionado también, tengo una fuente simétrica, es por eso que necesito tres cables. Y como había mencionado, este circuito va a recibir una tensión de 12 voltios, pero obviamente este voltaje va a ser reducido por el limitador 7805, porque yo solo necesito 5 voltios para alimentar todo el circuito. Y ahora se preguntarán de dónde voy a sacar esos 12 voltios. Pues en la fuente yo cuento con una terminal de 12 voltios para hacer funcionar el ventilador. Como ven aquí hay un pequeño circuito que hice para que me convierta la corriente alterna del transformador a corriente continua de 12 voltios. Entonces voy a aprovechar esa terminal para también conectar este voltímetro digital. Y ahora que ya expliqué el modo de la conexión del circuito y antes de instalarlo ya en la fuente, voy a hacer una última prueba para saber si funciona correctamente. Aunque quiero aclarar que antes de hacer esta prueba tuve que hacer muchas pruebas, mucho ensayo y error para llegar al resultado final y correcto. Y eso no quiere decir que el circuito esté mal hecho, lo que pasa es que al tener que tomar la medida de una señal análoga, como es en este caso el voltaje, pues se necesita mucha precisión tanto en el circuito divisor de voltaje como en el cálculo de las variables en el código del microcontrolador, pero finalmente se llega al resultado perfecto, o casi perfecto. Ahora vamos a probarlo para ver cómo funciona. Y como ven ahorita uno de los terminales me está arrojando de 10 voltios, 10.6 voltios y el otro, según lo que dice acá, es 12.7, 12.8 voltios. Voy a conectar el negativo del multímetro hacia la tierra, o sea al centro. Y ahí ven, el multímetro me indica 12.7, 12.8. Y es lo mismo que me indica este lado de acá del voltímetro. Ahora el otro me indica 10.8, 10.6 el multímetro y es lo mismo que me indica este voltímetro de aquí. Ahora voy a variarlo para ver cómo está funcionando. Y ahora el voltímetro me indica 5.8 y el multímetro me indica 5.9 o 5.6. Oscila entre ese rango, o sea, quiere decir que está bien. Ahora voy a elevarlo para ver hasta dónde puede leer el voltaje y eso es todo lo que da. Según lo que indica el multímetro, está entre 22.8 a 23 voltios y el voltímetro me indica que está en un rango de 22.8 a 23 voltios, o sea que está bien, está en el rango, está funcionando perfectamente. Y el otro, que es el lado positivo de la fuente, me indica el multímetro 10.6, 10.7 y el voltímetro me indica 10.6. Quiere decir que también está funcionando bien. Y si es que se ve algunos parpadeos, es porque la frecuencia de la cámara se está sincronizando también con la frecuencia del display. Al momento de programar yo le he reducido la frecuencia por el hecho de que ya no se ve oscilaciones en el último dígito como se veía en los videos anteriores. Un problema que se ha presentado es que el espacio que hay entre display y display no es exactamente el mismo espacio que hay entre estos dos cortes, y lo que tengo que hacer ahora para instalarlo es que tengo que hacer aquí un pequeño corte de 2 o 3 milímetros
al metal de la fuente para poder reemplazar a estos dos voltímetros analógicos por este voltímetro digital. Ahora finalmente ya lo tengo acabado y le tuve que dar una mano de pintura porque se había pelado al momento de hacer los cortes, y ahora finalmente ya puede ingresar en la placa. En esta parte de aquí le tuve que agregar un gancho para que pueda sostener la placa. Ingresa de esta manera, y en este otro lado voy a poner un tornillo para que pueda asegurarlo y así ya no se caiga. Ahora que ya está listo para instalar la placa del voltímetro, empezaré a volver a montar toda la fuente, y de pasada aprovecho para darle una limpiada a los componentes, ya que desde hace mucho que no lo hacía mantenimiento. Y la ventaja que tiene esta fuente es que lo diseñé como la placa madre de una PC, es decir, de forma modular, donde varios de sus componentes se puede separar con facilidad porque están conectados con terminales Molex. Un ejemplo claro son los potenciómetros para variar el voltaje, ya que estos van en el panel frontal de la fuente y la placa está adentro. Y la manera más práctica de conectarlo es con terminal Molex. Y no solo el potenciómetro se conecta así, también se conecta la alimentación que viene del transformador. Ahora ya estoy a punto de instalar el voltímetro digital, pero antes tuve que pegarle esta espuma para proteger los componentes, ya que el panel frontal de la fuente es de metal y podría ocasionar algún cortocircuito. Y otro cambio que le hice fue que le agregué este terminal que me permite poner los cables por sus orificios y que queden presionados sin necesidad de hacer soldaduras. Lo hice de esta manera porque es más fácil para instalar, solo hay que ponerlo con cuidado y asegurarlo con el tornillo que le acondicioné para que pueda sujetar la placa. Antes de ponerle la tapa, quiero mencionar que este voltímetro me he basado en la medición de este multímetro, es decir que la calibración está basado a lo que el multímetro me indica. El multímetro es como mi instrumento maestro para fabricar este voltímetro. De la misma manera, los fabricantes del multímetro tienen un instrumento maestro estandarizado a nivel internacional que les sirve de guía para calibrar sus demás multímetros. Y como han visto, por ahora no cuento con un multímetro de alta gama para usarlo como referencia para calibrar este voltímetro que he fabricado. Sin embargo, por el momento es suficiente con este que tengo, pero si más adelante consigo un multímetro de mayor precisión, yo voy a tener que hacer algunos ajustes en el voltímetro de la fuente, porque se supone que al ser un multímetro de alta gama es más preciso en su medida, y justamente para eso es que yo he dejado disponible y de fácil acceso a los potenciómetros que se ven allí. De esa manera, si necesito hacer algunos ajustes en la calibración del voltímetro, basta con mover un poco con algún perillero y así ajustar el potenciómetro y la medición del voltaje. Por fin puedo decir que he terminado de hacer el voltímetro para esta fuente. Sin embargo, estéticamente no me gusta cómo se ven los segmentos. Por eso es que más adelante voy a agregarle un plástico o vidrio polarizado para que se vea como una pantalla negra.
pero está funcionando correctamente y está operativo, y de eso se trata de hacer los proyectos, de hacer algo que sirva, algo que pueda ser aplicable al uso cotidiano, como es en este caso el voltímetro para esta fuente. Y la fuente misma también fue un proyecto de los primeros ciclos de la carrera, y me da gusto que hasta ahora pueda usarlo y que no se haya malogrado, aunque una vez tuve un pequeño problema, pero solo fue el fusible que se había quemado porque creo que le había puesto un fusible de mala calidad, y no duró mucho tiempo, pero luego lo cambié y listo. Solo ese fue el problema que tuve y nada más, y la fuente hasta ahora sigue operativo y siempre lo uso. Y bueno, en el siguiente video tratará de otro proyecto para la cual tengo varias ideas, pero aún no me decido. Así que ya veré qué es lo que hago, y espero que hayan llegado hasta aquí y espero que se suscriban, así me animo a seguir haciendo más proyectos. Hasta luego.